El título del sermón de hoy es, La convicción del Espíritu, primera parte, Juan capítulo 16, versículos 5 al 13. Esta es la primera parte de la serie. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El título del mensaje de hoy es La convicción del Espíritu, parte 1. Hace algunos años, mientras un hombre esquiaba en Colorado, notó en las pistas a algunas personas con chalecos rojos. Preguntándose quiénes eran, se acercó y leyó estas palabras en el chaleco: esquiador ciego. Estaba asombrado. Si alguna vez has estado esquiando o simplemente has visto a otras personas esquiar, sabes lo difícil que debe ser esquiar con dos buenos ojos. Entonces, se preguntó a sí mismo, ¿cómo podrían esquiar los ciegos? Fue a un instructor de esquí y le preguntó cómo una persona ciega podía esquiar. La respuesta fue fascinante. Cada esquiador ciego recibe un guía. Ese guía puede esquiar al lado, detrás o delante de la persona ciega, pero siempre en un lugar donde puedan comunicarse entre sí. Luego se le dijo que hay dos formas básicas de comunicación que usará esta guía. El golpeteo de los bastones de esquí para asegurar a la persona ciega que el guía estaba ahí, y hablar de instrucciones simples sobre qué hacer a continuación. El guía puede decir: ve a la derecha, gira a la izquierda, detente, lento, esquiador que viene a tu derecha. La única responsabilidad del esquiador ciego es mostrar total confianza y obediencia inmediata a las instrucciones del guía. A veces podemos vivir nuestras vidas como esquiando cuesta abajo, totalmente ciegos. No podemos ver ni siquiera 5 segundos en el futuro. No podemos ver las luchas y las angustias que pueden venir. Ni siquiera podemos ver a otros esquiadores que podrían encontrarse con nosotros. Pero Dios ha dado la mejor ayuda personal. El guía personal es el Espíritu Santo. Jesús dijo en el verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo quien te protege de tomar caminos equivocados de una vida y te lleva al camino correcto.
Veamos cómo el Espíritu Santo guía por el camino correcto y cómo podemos seguir la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo con respecto al pecado. ¿Cuál crees que es el problema más difícil al que enfrentamos hoy? ¿Injusticia social? ¿Conflictos raciales? ¿Conflictos en matrimonios y hogares rotos? ¿Violencia? ¿Decadencia moral? ¿Pobreza? ¿Depresión? ¿Adicciones? ¿Sistemas educativos fallidos? ¿Enfermedades incurables? Por supuesto, estos son problemas difíciles, pero estos problemas no son el más difícil. El problema más difícil es la raíz de todos estos problemas. ¿Cuál es la raíz de todos estos problemas? La Biblia dice que la raíz de todos los problemas que enfrentamos hoy en día es el pecado. Según la Biblia, sin resolver el problema del pecado, nunca resolveríamos la causa de todos nuestros otros problemas. Sería como tratar solo la irritación de la piel sin tratar con un cáncer mortal que crece dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es el pecado? Cuando escuchamos la palabra pecado, generalmente pensamos en el mal moral. Pero la Biblia define el pecado como el desobedecer a Dios. De acuerdo con lo que la Biblia define como pecado, incluso si hay una buena persona que nunca ha cometido un crimen, él es un pecador también. Además, la Biblia enseña que todos los pecados morales son el resultado del pecado de desobedecer a Dios. Además, en ese texto, Jesús dice, cuando el Espíritu Santo convence de pecado, Él convence de que el pecado es el no creer en Jesús. ¿Por qué es pecado no creer en Jesús? Dios vino a este mundo a través de una forma humana llamado Jesús. Dios se humilló a sí mismo para ser un hombre, para que los hombres puedan aceptar fácilmente su amor y tener una comunión íntima con Él. Dios ha proclamado a todos los hombres que crean en Jesús y que vengan a Dios a través de Jesús. Si una persona ignora o rechaza el mensaje de Dios de Jesús, la persona desobedece lo que Dios le dice que haga. Es por eso que no creer en Jesús es un pecado. Pero el mensaje de amor de Dios, de Jesús, no puede ser entendido por la propia lógica del hombre. Muchas personas ignoran o rechazan el mensaje de amor de Dios hacia Jesús y nunca piensan que la incredulidad de Jesús es un pecado. Podemos tratar de hacer todo lo posible para convencer a otros de su pecado en términos de su incredulidad de Jesús. Pero sin la ayuda del Espíritu de Dios, solo
irritaremos a la persona. Solo el Espíritu de Dios ingresa en el corazón de una persona y convence a la persona de pecado. Sin la convicción del Espíritu, tratar de convencer a una persona del pecado de él o del pecado de ella es como tratar de romper una roca sólida con una mano desnuda. No significa que no debamos hacer nada para ayudar a las personas a darse cuenta de su pecaminosidad. Debemos orar por ellos para que el Espíritu los convenza de su pecado. Además, podemos llevarles la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo usa tanto nuestra oración como la palabra de Dios para convencer a una persona de pecado. Podemos encontrar un buen ejemplo en la historia donde Dios convenció al rey David de su pecado. El rey David cometió adulterio con la esposa de uno de sus soldados y mató al soldado para ocultar su adulterio. Cometió un pecado horrible, pero la raíz del pecado es desobedecer a Dios. Él desobedeció la palabra de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la esposa de tu prójimo. Pero nadie pudo confrontarlo con su pecado. Era el rey de la tierra. Él mismo era la ley. Pero Dios le habló a Natán del pecado del rey e instruyó a Natán sobre cómo confrontar al rey. Cuando Natán obedeció la palabra de Dios y confrontó al rey con la palabra de Dios, David reconoció su pecado públicamente y se arrepintió de su pecado. No fue Natán quien convenció a David por su pecado. Era el Espíritu quien estaba obrando a través de la palabra de Dios, llevada por Natán. ¿Quieres resolver la raíz de todos tus problemas? Comienza por reconocer que tu pecado es desobedecer a Dios o la incredulidad de Jesús. Comienza por reconocer que eres un pecador. Nadie puede convencerte de que desobedecer a Dios o la incredulidad de Jesús es pecado. Ora al Señor para convencer a tu corazón por su Espíritu. Solo el Espíritu puede ayudarte a saber acerca de que tu desobediencia contra Dios o la incredulidad de Jesús es pecado. ¿Conoces a alguien hoy que nunca reconoce su propio pecado? Ora por la persona para que el Espíritu convenza el corazón de la persona. Pídele al Señor su palabra que puedas usar como un instrumento convincente del Espíritu para esa persona. Vamos a orar. Señor, gracias por convencernos de nuestros pecados a través del Espíritu Santo. Gracias por hacerme
saber acerca de lo que es el pecado a través del Espíritu Santo. Perdónanos por nuestra desobediencia e incredulidad en tu palabra dada a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a orar siempre por los incrédulos para que tu Espíritu los convenza de sus pecados, para que puedan resolver la raíz de todos sus problemas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar himno, cristianos todos, a prepararse, versos 1 y 2. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenaste en él las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Cristo allá viene, pronto si viene, sin tardar ya aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardar ya aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Gracias por unirse a nosotros en nuestro servicio de adoración en línea hoy. Si tienes solicitud de oración, puede enviarla por mensaje de texto o llamar al 773-802-1112. Nuestra iglesia seguirá abriendo para las reuniones dominicales del servicio de adoración todos los domingos a las 11:30 a.m. Si quieres dar ofrendas para apoyar nuestro ministerio y misión, por favor, elija una de las formas de dar ofrenda en la pantalla.